Usted sabe que en días pasados se actualizó, bueno, no se actualizó, se dio a conocer justamente el reporte de la inflación al mes de la última quincena de octubre y bueno, el Banco de México también está actualizando al alza sus expectativas de inflación para el cuarto trimestre de 2021 al ubicarlas en 6.8%, mientras que para los 3 primeros meses del año entrante están en 6.3%. Ambos pronósticos duplican el objetivo inflacionario dado a conocer por el propio Banco Central. Y vamos a platicar esta tarde sobre este tema y el tema también del presupuesto con Sergio Negrete Cárdenas, quien es el doctor en economía y profesor del ITESO, y que nos dé su punto de vista con respecto a estos datos. Te agradezco mucho, Sergio, que nos hayas tomado esta entrevista para Negocios en Imagen. Bienvenido. No, no, al contrario, Sofía, qué gusto estar contigo. Imagínate, con todo tu auditorio, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Cuál es de primera mano, pues, tu análisis que haces con respecto a estos datos de inflación que nos presentó el Banco de México recientemente y las perspectivas que tiene justamente para este cuarto trimestre? Y bueno, pues, ¿qué se está viendo para el próximo 2022? Mira, en cuanto a la inflación, no es nada positivo el panorama. Ahora, hay que decirlo, esto es a nivel mundial. La inflación al mes de octubre, aquí en México, en el año anterior se acumuló 6.2%. Y mira, vaya que lo han notado sobre todo las amas de casa, pues la gente que compra la comida, el gas, o sea, está golpeando muy fuerte a las personas en su bolsillo. Esto es muy, muy claro, pues. La cifra exacta quizá no la conozcan. Saben perfectamente que la inflación les está golpeando muy, muy fuerte en el salario, en su bolsillo. Pero este 6.2 acumulado es el mismo que tiene Estados Unidos, curiosísimo. Es la inflación de Estados Unidos en los últimos 12 meses, 6.2%. Es una casualidad estadística, pero ¿qué quiere decir? Que estamos muy elevados de inflación en el mundo. En España es 5.4%, o sea, en muchas partes se están viendo inflaciones no vistas en una generación. En el caso de Estados Unidos es la más elevada desde 1990. En nuestro caso, al paso que va la inflación al cierre de año, va a ser la más alta desde 2001. Entonces, bueno, un panorama mundial y nacional pesimista en ese aspecto, Sofía. Ahora, esto se viene obviamente por el aumento en los precios de los energéticos y como tú dices, sí es un golpe muy fuerte para pues la gente, para su bolsillo, para la canasta básica. Obviamente, estamos viviendo, como tú dices, pues una inflación que no habíamos visto en años. ¿Qué podríamos esperar para la cuesta de enero, mi querido Sergio? Va a pegarnos muy duro y no va a durar solo enero. No, 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 esto va para largo. Banco de México, como bien dijiste, ha actualizado ya sus expectativas de inflación y al paso que esto va, si bien nos va, que conste, si bien nos va, se logrará de nuevo una inflación alrededor de 3% para fines de 2023. Todavía el año que entra va a estar elevada la inflación, se espera que empiece a bajar significativamente para el último trimestre del año que entra, pero estamos hablando de buena parte al menos de 2022 con inflaciones elevadas. Entonces, pues mira, no, deja decirlo, no hay mucho que el Banco de México pueda hacer. Está haciendo lo que puede hacer el Banco Central, subir la tasa de interés, porque eso te enfría la economía, por desgracia te reduce el crecimiento, pero bueno, ayuda a bajar la inflación. El problema es que mucha de la inflación no es porque la gente demande mucho, es porque hay problemas de oferta en los mercados, en todos los semiconductores, los containers que vienen de Asia, las alzas de los precios de los alimentos. Pero bueno, lo único que tiene a su alcance el Banco Central, y lo está haciendo pues como se debe, es subir la tasa de interés, que como tú sabes ya está en 5%. Ahora, justamente esta penúltima Junta de Gobierno que sostuvo el Banco Central, falta todavía una reunión más de política monetaria por ahí del 23 o 16 de diciembre, si no mal tengo yo la fecha, donde, bueno, pues también sería la última reunión de política monetaria del actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, porque pues también estamos en espera de que se pueda ratificar a Herrera justamente para este cargo. Pero dime algo con respecto a este aumento en la tasa por cuarta ocasión que presentó el Banco de México. ¿Esta decisión de política monetaria
se cortó la llamada. Vamos a volverte a marcar, mi querido Sergio, si me escuchas, porque estamos teniendo ahí problemas con la comunicación. Y como le decía yo, y le decía bien Sergio, pues sí, la Junta de Gobierno apenas la semana pasada, y hablábamos en este espacio, tomó la penúltima decisión monetaria del año, pues de aumentar la tasa. Sergio, ya te recuperamos. Te quería preguntar, esta decisión de política monetaria, ¿en cuánto tiempo tendría, digamos, un impacto inmediato justamente para que, pues bueno, ya no se resienta esta inflación en los bolsillos de los mexicanos, ¿no? No, por desgracia la política monetaria no es inmediata, esto se conoce, lo sabe obviamente perfectamente el Banco de México. No, por eso la inflación va a tardar en bajar. Tarda en tener un impacto en los créditos, en el consumo, en la producción. La política monetaria no es instantánea y entonces por eso tarda meses. Bien puede haber más aumentos, como bien apuntas, y quizá también ya bajo la gobernatura de Arturo Herrera, suponiendo que se le ratifique. Es algo muy peculiar lo que está sucediendo, que todavía no se le ratifica por parte del Senado, aunque supongo que sí se le va a aprobar, ¿eh? No lo pongo eso mucho en duda, aunque me llama la atención esta tardanza. Pero bueno, no, por desgracia no va a ser instantánea la reacción de los mercados, del consumo. Tomará tiempo, Sofía, y bueno, y por eso precisamente que la inflación va a tardar en bajar. Oye, mi querido Sergio, antes de concluir, me gustaría también preguntarte acerca de tu opinión, pues con respecto de esta aprobación de presupuesto de egresos, después de esta maratónica discusión que sostuvieron los legisladores en la Cámara. Pues bueno, no es algo que se esperaba que hubiera un gran cambio, definitivamente pues Morena y aliados se impusieron como ya se veía venir, ¿no? A pesar de las discusiones que sostuvieron. Sí, realmente, mira, a mí me tocó vivir la época del PRI monolítico, del PRI con una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, como es ahora el caso de Morena. Digo, a mí estas cosas, en ese sentido, pues no es nada nuevo para mí. Lo que es penoso volver a ver esta clase de cuestiones en que el Poder Legislativo, como lo hizo en la época del PRIATO, abdica en su papel de supervisar, de cuestionar, de modificar iniciativas de ley, y pues simplemente se limitan a, como decíamos en esa época, y ahora repito, a hacer levantaderos. Pues para eso mejor ni se hubieran molestado en las horas y horas de debates y pues hubieran aprobado de una vez, porque al parecer no le cambiaron una sola coma al presupuesto, una lástima en ese sentido. Y este presupuesto, bueno, refleja las prioridades del Poder Ejecutivo, vamos a decir, en cierto modo, como debe de ser. Bueno, quien lo elaboró, pues la Secretaría de Hacienda, siguiendo las directrices del presidente, pero bueno, por desgracia, por decir algo, enfoca mucho dinero a Pemex, a las refinerías, al Tren Maya, lo que ya conocemos, estos proyectos que por desgracia no tendrán gran impacto social. Entonces no es un presupuesto social, no es un presupuesto que ayude a la recuperación económica, y pues lo que se le pudo haber modificado por parte de los legisladores, pues como bien dijiste, no fue así. Fue una aprobación directa sin alterarle en lo más mínimo su contenido. Ahora, ¿qué opinión te merece que la oposición, pues bueno, por el lado del PAN dicen que se dé por muerto, que no va a pasar la reforma eléctrica, pero ya por ahí incluso el PRI dice que sí está dispuesto todavía a que se pueda discutir esta reforma, pero bueno, si vemos una decisión aplastante en el presupuesto, ¿qué podríamos esperar de que realmente no pase esta contrarreforma eléctrica? No, hay una gran diferencia. Como tú sabes, lo que se plantea la reforma, o como diría yo, la regresión eléctrica, necesita una reforma constitucional. Y ahí necesitas 2/3 partes de las cámaras, no una mayoría simple como sí necesitas en el caso del presupuesto. Entonces sí, cabe la posibilidad, ahí sí, Morena y sus partidos satélite, o sea, no, ni el Verde ni el Partido del Trabajo tienen junto con Morena las 2/3 partes. Necesitan o del PRI o del PAN. El PAN ya dijo definitivamente que no. Me asombra, la verdad, bastante que el PRI está considerando aprobar lo que representa una regresión total de lo que aprobó el propio PRI en 2013 y 2014. Así es. Pero bueno, no sé qué esté cruzando por la mente de los dirigentes del PRI, porque ciertamente la labor de la oposición es oponerse, y sobre todo cuando la idea no es buena. Sergio, La regresión eléctrica no es buena. vamos a tenernos que ir a un corte, pero quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, muy amable. No, al contrario, perdóname. No te preocupes, al contrario. Muchas gracias.